Fue la prisión estadounidense que impactó al mundo. Un lugar de secreto, vergüenza y actos inimaginables. Pero lo que realmente sucedió adentro no es lo que piensas. Detrás de sus muros salieron verdades oscuras que el gobierno nunca quiso que vieras. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, estamos revelando lo que realmente sucedió dentro de Abu Ghraib. Durante los días de Saddam, los gritos en la prisión de Abu Ghraib eran tan fuertes que parecían oírse a 20 millas. En Bagdad, la tortura era casi diaria en celdas de 12 por 12 pies. Hombres, mujeres, incluso adolescentes entraban y a veces no salían de ahí. Se decía que Saddam arrojaba a sus enemigos de pies primero a una trituradora, sus gritos ahogados por el ruido del metal. Bueno, tal vez lo de la trituradora fue un mito de la propaganda occidental, pero no hay duda de que la crueldad de Saddam ahí era real. La prisión de Abu Ghraib era un agujero negro donde miles de detenidos desaparecían en la maquinaria del Estado, muchos de ellos enterrados en fosas sin nombre fuera de los muros. Tras la caída del régimen y el inicio del saqueo, la prisión colapsó. Las fuerzas de la coalición hallaron un cementerio de horror en medio del desierto árido. Los guardias habían huido, al igual que muchos de los prisioneros, pero cientos permanecieron, algunos demasiado débiles o demasiado aterrados para moverse. Muchos llevaban días sin comida encerrados en sus celdas. Era asqueroso, una pesadilla, dijo un oficial del ejército estadounidense. Hallaron dispositivos de tortura, sangre en paredes y cadáveres en descomposición en zanjas. Las tropas estadounidenses desmantelaron el lugar, retiraron ventanas, puertas, colocaron azulejos, arreglaron plomería y agregaron un centro médico. Esto no era un favor para Irak. La renovación formaba parte de un plan del gobierno de Estados Unidos que incluía interrogatorios mejorados o tortura. En pocas semanas, llegaron cientos de nuevos prisioneros custodiados por tropas estadounidenses, casi todos sin experiencia en administración penitenciaria. A inicios de 2004, Abu Ghraib tenía 7.500 detenidos bajo la compañía de policía militar, 372. La mayoría eran soldados jóvenes, inexpertos, y muchos aún enojados, convencidos de que Saddam ocultó armas de destrucción masiva o estuvo involucrado en el 11 de septiembre. Las fuerzas iraquíes controlaron parte del complejo, antes reservado para criminales convictos, pero eso pronto cambiaría. El resto, llamado Instalación Central de Confinamiento de Bagdad, se dividió en campamentos bajo administración estadounidense. El campamento Ganchi tenía miles de iraquíes detenidos tras redadas, la mayoría inocentes. El campamento Tigre era un centro de procesamiento temporal, pero los peores abusos ocurrieron en el sitio principal. Aquí, los oficiales de inteligencia de Saddam antes torturaban y ejecutaban prisioneros, y ahora los guardias estadounidenses retenían a sospechosos de terrorismo de alto valor. Estas celdas se reutilizaron, pero seguían buscando quebrar física y psicológicamente a los hombres. La policía militar dirigía la mayoría de los interrogatorios, pero otros daban las órdenes. Eso sigue causando controversia y vergüenza. Comúnmente, todo iniciaba con humillaciones. Los reclusos eran desnudados y soldados estadounidenses se burlaban de su hombría, seguido de amenazas y agresiones con objetos como mangos de escoba. Hombres asustados, desnudos, temblando tras ser mojados con agua fría, eran sometidos a perros con correas, cuyos dientes a veces les causaban heridas al acercarse demasiado. Algunas conversaciones estaban prohibidas. Si capturaban prisioneros, podían atarlos en el patio. Bajo el sol ardiente, a veces había disturbios. Los detenidos afuera atacaban a los guardias con postes de tiendas. Estos levantamientos eran sofocados y los involucrados enviados a las celdas como castigo. Bueno, tortura es una palabra más adecuada. Tal vez este tipo de comportamiento en la guerra sea de esperarse. Cosas terribles suelen suceder a puerta cerrada durante los conflictos. Pero esta vez, algunos de los policías militares estadounidenses tomaron fotografías y esas imágenes se filtraron al público. Estados Unidos afirmaba no torturar a detenidos extranjeros, pero en realidad sí lo hacía en secreto. Estados Unidos llevaba mucho tiempo participando o apoyando la tortura durante la Guerra Fría. Estábamos en el siglo XXI y eso ya debía haber terminado. Mientras Bush promovía la libertad y el derecho internacional, el Pentágono y la CIA rompían las reglas. En el libro Las fotos de tortura, muchas tomadas por Charles Greiner, Lindy England y Sabrina Harmon, llegaron a los medios. No eran evidencias sino trofeos. Charles Greiner y Sabrina Harmon posaban sonrientes y con el pulgar arriba junto a un cadáver, como si hubieran ganado un premio. Charles Greiner, como soldado experimentado, recibiría gran parte de la culpa. Como verás en el video,
Él diría después que había más en la historia. Él sirvió como policía militar en la Guerra del Golfo en 1991 y después con los Marines antes de Abu Ghraib. Trabajó como oficial de prisiones en una cárcel de alta seguridad en Pensilvania, donde fue acusado junto a otros de ocultar una hoja de afeitar en la comida de un recluso. Fue mencionado en 2 demandas por violencia contra prisioneros y más tarde acusado de golpear a su esposa y amenazarla de muerte, lo que llevó a una orden de protección. En otras palabras, era el interrogador perfecto para un sistema que quería soldados capaces de torturar sospechosos sin dudar ni un momento. Por todos los relatos, él era un cabecilla. Un ex recluso dijo que una vez le pidió la hora a Greiner para poder rezar. Greiner lo esposó en lo alto de las rejas de una ventana y lo dejó colgando, sufriendo durante 5 horas. Ese hombre afirmó que Greiner presenció cuando soldados lo encadenaron a una cama y lo agredieron con una lámpara glow light. Otros rieron y tomaron fotos. En otra imagen, Greiner aparece solo con prisioneros encapuchados en el suelo. Greiner, con los dientes apretados, sostiene una cabeza listo para golpearla, según los internos. Uno de sus tormentos favoritos era quitarles la comida a los hombres cuando tenían hambre, tirar la comida en el inodoro y obligarlos a comerla. Les obligaba a comer cerdo, maldecir a su Dios, los golpeaba y les hacía agradecer a Jesucristo por su vida. Greiner luego confesó a otro soldado que sabía que estaba mal, pero lo disfrutaba mucho. Durante las investigaciones, los hombres aterrados se orinaban del miedo y un oficial de inteligencia militar llamaría a Greiner el mayor hijo de puta de la tierra. Subrayó esa frase 2 veces, sonando como un oficial nazi en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Greiner afirmaría que solo seguía órdenes. En su defensa, dijo que casi mató a golpes a un prisionero frente a la inteligencia militar. Eso fue lo que le dijeron que hiciera, dijo. En el ejército, sigues órdenes. Hasta su mamá dijo que la verdad saldría a la luz algún día. Dijo que la usaban de chivo expiatorio quienes vestían trajes y vivían en mansiones en Washington, Distrito de Columbia, lejos de la arena ensangrentada del desierto iraquí. Al ver lo que ocurría en la prisión, algunos soldados no pudieron ocultarlo por conciencia. El especialista Joseph M. Derby, joven reservista de Pensilvania, recibió un CD con cientos de imágenes horribles, sangrientas y sádicas. No le impresionó y, en secreto, se lo entregó al Comando de Investigación Criminal del Ejército, o Comando de Investigación Criminal, una acción que más tarde llevó a que él y su esposa recibieran amenazas de muerte. Estas imágenes no solo dañaban a la policía militar, eran más que soldados enojados actuando inmoralmente. Violaban el derecho internacional y amenazaban a Estados Unidos. En el escenario mundial, los denunciantes arriesgaron mucho al revelar malas acciones. Enfrentaron la ira pública, pero además podrían ser acusados de poner en riesgo la seguridad nacional. Estaba la foto de la soldado Inglaterra, con un cigarro colgando de sus labios, haciendo la señal de pulgar arriba. Cerca de un iraquí desnudo con una bolsa de arena sobre la cabeza, había otros 3 prisioneros iraquíes desnudos en la escena, con las manos sobre sus genitales. La humillación sexual fue una de las favoritas. En otra foto, hombres desnudos estaban apilados unos sobre otros como una pirámide humana, cada uno con una bolsa de arena sobre la cabeza. Un soldado declaró que al ver a los reclusos desnudos siendo abusados, se volteó por vergüenza. Mientras se alejaba, oyó a un policía militar reír. «Mira lo que hacen estos animales cuando los dejas solos un momento». Era como el acoso escolar, pero en su versión extrema, aunque la tortura psicológica era mejor que la muerte. En otra foto, un hombre muerto estaba envuelto en celofán con bolsas de hielo para retrasar la descomposición. Este recluso era el mismo hombre muerto que aparecía con Greiner en otra foto. Una investigación reveló que los Navy SEALs de Estados Unidos lo capturaron en una redada en Bagdad y lo llevaron a Abu Ghraib para ser interrogado por la CIA. Se cree que lo colgaron de las muñecas, con las manos detrás de la espalda, un método de tortura medieval popular en los sitios negros, de los que hablaremos pronto. Murió en menos de 1 hora. Un patólogo diría que fue por lesiones contundentes y asfixia. Es bien sabido que este tipo de tortura no solo es extremadamente dolorosa, también puede impedirte respirar. El gobierno de Estados Unidos negó haber torturado a alguien o usado métodos medievales. El ejército dijo que el hombre era sospechoso de participar en un atentado que mató a 34 iraquíes, un soldado estadounidense, y dejó 200 heridos en la Cruz Roja de Bagdad. Un crimen terrible. Pero nunca ha habido pruebas que respalden la afirmación de que él estuvo involucrado, según la investigación. Él parecía un niño asustado y quería hablar abiertamente. Le pusieron los apodos de El Hombre de Hielo, Señor Congelado y Bernie por el hielo que usaron en su cuerpo para que pareciera que seguía vivo. Al día siguiente, le colocaron una vía falsa y dijeron que murió por causas naturales. Durante el tratamiento, fue considerado un detenido fantasma, sin nombre ni información. Intentaron hacerlo desaparecer, como solían hacer las fuerzas de seguridad de Saddam. Parecía un crimen de guerra, pero nadie fue acusado, dijeron críticos.
Fue un caso de excepcionalismo estadounidense. Estados Unidos no hacía las cosas que hacían los países malos. Había más fotos de hombres muertos, pero no todas se dieron a conocer al público. El taxista estaba lleno de moretones en un charco de sangre en su celda, y el otro hombre fue hallado muerto y golpeado en una regadera. Había más imágenes de hombres desconocidos y paredes manchadas de sangre en las celdas. El Pentágono retuvo cientos de fotos por razones de seguridad nacional. La policía militar Sabrina Harmon, famosa por varias fotos, afirmó que solo seguía órdenes. Admitió que lo que les hicieron a esos hombres los estaba radicalizando y empujando hacia grupos como el Estado Islámico de Irak y el Levante. Era joven e ingenua. Decían que era una persona muy inocente, atrapada en algo para lo que no se había apuntado. Harmon confesó que su función en la prisión era mantener despiertos a los reclusos todo el tiempo. Haz lo que puedas. Le pidieron que no los dejara dormir. Ella colocó a un prisionero encapuchado sobre una caja y le conectó cables al pene, dedos y pies. Testificó que lo hizo para hacerlos hablar, pero solo obedeció órdenes. Chief Frederick, uno de los soldados veteranos, golpeó fuertemente a un iraquí. El hombre casi tuvo un paro cardíaco, pero los abogados de Frederick preguntaron: ¿de verdad cree que estos soldados decidieron actuar de esa manera sin recibir órdenes? Esto llegó más arriba, llegó hasta la cima. Los correos electrónicos que Frederick envió a casa demostraron que Heath aprendió técnicas de tortura de equipos de inteligencia militar, oficiales de la Agencia Central de Inteligencia y especialistas en interrogatorios de contratistas privados. Los abogados dijeron que ellos eran los verdaderos jefes en Abu Ghraib, no un grupo de soldados de bajo rango comandando toda la prisión. ¿Era Janice Karpinski? Más tarde, ella diría que la mayoría de los abusos fueron obra de los contratistas que habían estado en Afganistán y en la bahía de Guantánamo, hombres enviados a Abu Ghraib. Por órdenes del exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, fue acusada de mala gestión y de no hacer cumplir los principios básicos entre sus tropas. Pero parecía que todos solo se pasaban la culpa como una papa caliente. Luego sorprendió al mundo al decir que la inteligencia militar le informó que al menos el 70% de los prisioneros no había hecho nada malo. Simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. En una entrevista posterior, se corrigió y dijo que era el 90%. Miles de hombres enojados y traumatizados, convertidos en enemigos de Estados Unidos. Abusos criminales sádicos, descarados y gratuitos, afirmó el mayor general Antonio Taguba, quien encabezó la investigación. El Pentágono y la Casa Blanca decían que fue culpa de unas pocas manzanas podridas, afirmó Aguba. Eso es mentira. Había algunos soldados podridos, pero era mucho más grande que eso. Esta tortura venía desde arriba, era sistémica. Washington ordenó ablandar a los prisioneros, es decir, torturarlos. El Comando Central de Estados Unidos intentó ocultar la investigación y clasificó el informe Taguba, pero finalmente se reveló. Nos sorprende que Taguba fuera retirado antes de tiempo. Karpinski después fue degradada. Mientras el Pentágono y la CIA buscaban controlar la narrativa, en realidad la Casa Blanca había aprobado los interrogatorios mejorados, es decir, tortura, en un memorándum. Rumsfeld aprobó personalmente el uso de posiciones de estrés, desnudez forzada, privación sensorial y perros de ataque. Estas políticas se filtraron en la cadena de mando y crearon las condiciones para la escena de horror de esas fotos. El experimento de la prisión de Stanford mostró que, si la crueldad es autorizada, las personas pueden cometer actos terribles. El Pentágono intentó sin éxito manipular la historia. El daño ya estaba hecho, pero ahora seguía la llamada gestión de la percepción por parte de los funcionarios. Los soldados de bajo rango en las fotos fueron mostrados a los medios. Sus juicios aparecieron en todos los periódicos para distraer de un problema mayor, los crímenes de guerra. Algunos fueron acusados de incumplimiento del deber y recibieron sentencias menores. Otros, a pesar de estar en el centro del abuso y dar órdenes, fueron absueltos o nunca fueron acusados. Nadie fue condenado por las muertes de detenidos en circunstancias sospechosas o violentas. Greiner fue sentenciado a 10 años y salió en 6 años y medio. Frederick recibió 8 años y salió en 4. Inglaterra, quien tuvo un hijo con Greiner, fue sentenciada a 3 años por su participación y cumplió casi la mitad de esa condena. Luego culpó a los medios por exagerar, diciendo que sin las fotos no habría sido tan grave. Harmon, que antes de Irak trabajó en Papa John's, fue condenado a 6 meses y cumplió 4. Fue una sentencia leve, gracias a que los reclusos testificaron que ella era amable y gentil. Lo que el público había aprendido de todo esto era que la tortura seguía viva y presente en el ejército de los Estados Unidos. Existió durante décadas, iniciando en la Alemania de posguerra, donde prisioneros en casas seguras de la CIA y el cuerpo de contrainteligencia eran golpeados, drogados y a veces asesinados bajo los primeros precursores del proyecto MK Ultra. De esos inicios, nació el programa Phoenix en Vietnam,
donde cerca de 20.000 personas fueron neutralizadas, muchas por tortura. Asesores estadounidenses entrenaron a interrogadores survietnamitas, lo que derivó en brutalidad rutinaria. Después surgió la Escuela de las Américas, donde, bajo la Operación Cóndor, instructores estadounidenses entrenaron a tropas latinoamericanas que luego torturaron, desaparecieron y mataron a miles de personas. Lo que ocurrió en Afganistán, Guantánamo e Irak fue solo el siguiente capítulo, aunque la tortura ya tenía otro nombre. El vicepresidente Dick Cheney insinuó una vez: también tenemos que trabajar, por así decirlo, en el lado oscuro si queremos tener éxito. Nada de eso pasó en Estados Unidos. El interrogatorio mejorado se exportó globalmente. Estados Unidos tuvo unas 25 prisiones en Afganistán, 20 en Irak y 17 barcos prisión. Al menos 54 países colaboraron en la detención de sospechosos en la guerra contra el terrorismo. Tailandia fue campo de pruebas en el Sitio Verde. La CIA perfeccionó el submarino en presos importantes como Abu Zubaydah, lugarteniente de Bin Laden en Afganistán. El Salpit, llamado el sitio oscuro por los prisioneros, se usaba para quebrar a los detenidos antes de enviarlos a Guantánamo. Los sobrevivientes hablaron del submarino, la tortura psicológica y la alimentación rectal forzada con comida licuada. No se limitaba a Asia. Polonia, Rumania y el norte de África tuvieron sitios negros entre 2002 y 2005 años de mayor tortura. Hubo 17 muertes confirmadas en esos sitios, causadas total o parcialmente por la tortura. Varios prisioneros decidieron dejar de vivir tras semanas de humillación y dolor. The New York Times reveló que muchos sobrevivientes sufrieron años de estrés postraumático, depresión, paranoia o psicosis. No eran soldados descarriados. Los interrogatorios los diseñaron expertos. Un hombre que pasó 5 años en Guantánamo dijo que lo quebró fue la hipocresía, no el dolor. Ser torturado por quienes decían no creer en la tortura era como ser asesinado por un amigo. Años después, seguía convencido de que lo perseguían y no confiaba en nadie. Cuando alguien se rompe, como un jarrón, puedes unir las piezas, pero nunca será igual. Ningún alto funcionario fue acusado por crímenes en sitios negros. Algunos responsables de Abu Ghraib fueron ascendidos. Las investigaciones exoneraron de toda culpa a los líderes militares y políticos de Estados Unidos. Rumsfeld intentó renunciar 2 veces, pero Bush no lo aceptó. Expertos legales lo consideraron una violación de las convenciones de Ginebra y posible crimen de guerra, pero nadie fue responsabilizado. Para 2006 Abu Ghraib estaba vacío. En 2014 entregaron sus 4.500 prisioneros a los iraquíes por temor a que Estado Islámico de Irak y Siria los capturara. La prisión fue cerrada completamente en 2024. 3 víctimas de tortura en Abu Ghraib ganaron una demanda y recibieron $42 millones en daños. Esto siguió a un acuerdo menor en 2013 de 52 millones, repartido entre 71 exreclusos, pero el daño a la reputación del ejército de Estados Unidos no se puede reparar con dinero. WikiLeaks entregó a The Guardian unos 40.000 documentos sobre la guerra de Irak que revelaban ejecuciones, tortura y crímenes de guerra impunes y no investigados por el ejército. Entre ellos había informes de 15.000 muertes de civiles y 6 muertes en prisión. Saddam Hussein fue un monstruo, pero después hubo $3 billones en sufrimiento y millones de muertos, desplazados y nuevos insurgentes amargados. ¿Valió la pena? Abu Ghraib mostró momentos oscuros de la historia moderna, pero no fue el único lugar donde los derechos humanos fueron llevados al límite. Descubre cómo viven los prisioneros en la prisión de la Bahía de Guantánamo o haz clic en este video para verlo.